walking tightrope, say the lightning like how you move. I would swim across the ocean to hold on to you. I don't know where you've been, so right out of my head. A dream, swear you're made for me, making my heart a mess. Kisses like electricity, feel the energy, give me vibrations. Been a long time. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entre Líneas. Gracias por acompañarnos una vez más. Bueno, Maca, hoy venimos con un tema súper interesante donde vamos a hablar de algo que está circulando mucho en los medios de comunicación, se ve mucho en la escuela, en las conversaciones con las familias, y es esto que llamamos alfabetización. Sí, por eso hoy invitamos a profesionales a que puedan venir a hablar un poco sobre este tema, ya que están muchísimo más informados. Bueno, ahora sí, para comenzar, seguido a lo que dijo mi compañera Maca, acá tenemos a nuestras profesionales que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, tenemos a Jocelyn Vargas y a Luciana Beramendi, que son psicopedagogas. ¿Quieren contarnos, chicas, algo de ustedes? Sí, bueno, primero gracias por la invitación. Nada, quería contarles que hace aproximadamente 7 años que estoy trabajando en una escuela y en una clínica. Bueno, un gusto estar acá, un poco resfriada, pero estoy. Trabajo en el equipo de atención escolar, hace como un montón en la misma escuela. También tengo mi consultorio por otro lado, pero me especializo mucho en la alfabetización. Bien, y también nos va a acompañar Lai, que es Andrea Laila. No sé si nos querés contar un poquito en qué trabajás. Bueno, primero gracias por invitarme y poder acompañar este espacio y esta sección. Y nada, empecé trabajando en jardín hace 5 años y me encanta trabajar con niños, toda la parte de especializarse en la alfabetización. Bueno, buenísimo, muchas gracias, chicas, por compartir. Ahora sí, vamos a meternos en tema. Bueno, para contarles un poco del programa, nosotras dividimos el programa en diferentes bloques que preparamos con la producción. Y en este primer bloque preparamos noticias. Pato, nuestra productora, nos mandó una noticia muy interesante. Sí, un poco acá que podemos ver en pantalla, podemos observar que hay un gráfico donde hicimos esta comparación del pre y la post pandemia en cuanto a la alfabetización y al aprendizaje de los niños. Sí, un poco la pregunta a partir de la noticia era si esto era real, cómo lo ven ustedes dentro del aula. Bueno, la verdad que sí, que la tecnología afectó bastante la forma en la que los niños ahora adquieren el aprendizaje, porque están muy volcados en la tecnología y en la dinámica que maneja como la rapidez de los estímulos, y la verdad que cambió porque ya tal vez se queda un poco atrás la forma en la que estábamos enseñando y en la que ellos también estaban disponibles como para adquirir ese aprendizaje. Y un poco que nombras esto, ¿esto modifica la manera de enseñar? Sí, sí, porque tenemos que usar varias estrategias o diferentes métodos más dinámicos para que ellos puedan estar más activos y para que podamos jugar más entre varias cosas, porque están muy estimulados y esos estímulos necesitan varias actividades para que se pueda complementar todo y que no sea repetir o que sea un aprendizaje tan mecánico, sino que sea una forma en la que ellos puedan comprender, dar sentido, tener como una experiencia activa y aprender básicamente. Claro, no es como antes que era sentarse y copiar. No, la verdad que eso ya se quedó muy atrás. Puede servir para algunas cosas, pero para adquirir el aprendizaje y estar aprendiendo y enseñando a niños y que ellos puedan empezar a empaparse de todas estas cosas, no nos funciona. Bien, qué lindo esto que contás, Lai. Bueno, y ustedes un poco, chicas, que pueden observar desde la mirada de la psicopedagogía, desde su rol. Bueno, lo que nosotros vemos hoy es que los procesos de aprendizaje siguen siendo posibles, que son mucho más complejos de lo que se creen y que va a depender de los contextos, las experiencias de cada niño y de las oportunidades de aprendizaje de cada niña. Lo que nosotros reconocemos hoy es que los recorridos son mucho más diversos y que los niños no parten todos del mismo lugar. Bueno, sumando un poco a lo que dijo Lu, hoy entendemos también que alfabetizar no es solamente enseñar letras o sonidos aislados, sino que implica comprender significados, interpretar textos, también participar activamente en prácticas de lectura y escritura en la vida cotidiana. Claro. Y esto involucra ya sea que un niño reconozca algún cartel de alguna galería que frecuenta, o ya sea que busque su nombre en alguna lista, o que escuche un cuento. Todas estas prácticas de lectura y escritura son herramientas
que lo ayudan a comprender al mundo, a comunicarse y también a estar activo en esta sociedad, ¿no? Claro. Sí, está re bueno esto que dicen porque, bueno, no sé si te pasa a mí también, como que uno piensa en la alfabetización como solo aprender a leer y a escribir palabras, ¿no? Mucho más amplio. Claro. Bueno, vamos. Bueno, y pensando un poco el programa, con las chicas nos acordábamos cómo nos enseñaron a leer y a escribir a nosotras. Yo en lo personal me acuerdo mucho del uso de los cuentos, en donde había cuentos que escribían con palabras y reemplazaban algunas palabras por imágenes. Sí, preparando este programa también durante la semana y pensando un poco, me acordaba esto de copiado en el pizarrón, el repetir las sílabas. Sí, de los cuadernos de caligrafía, También. que le hacían repetir la letra. La verdad que como docente y en perspectiva, me parece igual re lindo que puedan recordar todo eso, y quiere decir como que ahí trabajaron también muy bien toda la escuela y el aprendizaje. Y nada, ahí podemos ver que a lo largo del tiempo va cambiando la forma en la que enseñamos, los métodos que usamos y que todo se va construyendo también contextual. Y por ejemplo, ahora como hablábamos antes de la tecnología y cómo lo vamos adaptando al hoy. Y que antes utilizábamos algo como más mecánico, más automático de repetir, y del mame mismo mu, o de las letras, de escribir las palabras. Claro, no siempre se enseñó de la misma manera. No, y está bueno eso porque ahora vemos que esto es más integral y para que ellos puedan comprender realmente las oraciones, los cuentos. Está buenísimo. Sí, y bueno, por ahí un poco de la gran pregunta que teníamos nosotras es cuáles eran estos métodos de alfabetización que usan hoy y que usamos. Solemos escuchar que se habla mucho, que se los menciona, pero ¿qué son exactamente? Son diferentes maneras de enseñar a leer y a escribir, y bueno, durante mucho tiempo hubo un gran debate de cuál era mejor o cuál era más eficaz. Claro. Y ahora, ¿cuáles serían los métodos? Bueno, por un lado tenemos el método sintético, que se basaba primero en enseñar letras, después sílabas y finalmente la palabra y la oración. Claro. Estaba el método alfabético, que tenías que aprender una letra y memorizarla para después combinarlas y así construir una palabra y después su significado como última instancia, por decirlo así. Está el método fónico también, pero que se basa mucho en esto de la memorización, el deletreo. Claro. Y bueno. Bueno, siguiendo con lo que dice Jose, están los métodos analíticos, que lo que se busca es lo significativo para los niños, esto de leer textos que sean completos, que sean libres, las oraciones, las frases, que se busque el conocimiento para los chicos. Sí, un poco recordaba esto que nombró Lai anteriormente, esto del mame mismo mu, cómo siento que muchos aprendimos de esa forma, casi todos los que estamos acá, así que estuvo muy bueno ese ejemplo. Sí, total. Y bueno, también otra pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿cuál es el mejor método? Bueno, eso fue una gran discusión durante años. Bueno, ¿y cuál ganó? Ninguno. Blavatsky lo que plantea es justamente que no existe una receta mágica, que cada método aporta algo valioso, pero ninguno resuelve por sí solo los desafíos de la alfabetización. Bien, sí, no hay una fórmula secreta Claro, exactamente. ¿Y después qué pasó? Y bueno, después empezó a cambiar la forma en la que se entendía la alfabetización. A finales de los 80, Emila Ferreiro y Anette Brodsky hicieron investigaciones acerca de cómo se asocia el niño a la escritura, ¿no? Y ahí descubrió que no llegan a la escuela sin saber nada absolutamente, sino que ya tienen ideas Previas. Sí. Claro. Sí, pensando un poco el programa, estas autoras que mencionaron aparecían bastante en este proceso que es alfabetización y cómo ellas lo empezaron a investigar y a pensar. Sí, y algo peculiar es que ellas no crean un nuevo método de leer y escribir, sino que su foco está en otra cosa, está en conocer cuáles son esas ideas, cómo las construyen, cómo cambian esas opiniones que tienen acerca de estas, cómo se acercan, y también que, bueno, esto es algo que investigaron a profundidad y es que atraviesan diferentes hipótesis cada vez más complejas y cada vez más cerca de la alfabetización como tal. Sobre la alfabetización, porque el niño no aprende únicamente porque le mostremos algo o le expliquemos únicamente, sino porque participa activamente de este proceso, ya sea porque va relacionando con lo que ya sabe o construyendo sus conocimientos
poco a poco de la lectura y la escritura. O sea, como que prácticamente se dejó de discutir esto de un único método. Claro. Bueno, y a partir de esto surge otro desafío, que también en algunos casos se pone tanto foco en cómo aprende el niño que se dejó un poco de lado sobre la reflexión sobre cómo enseñar. Y bueno, eso lo podemos ver día a día en las aulas. Y enseñar es algo que necesita planificación, intervenciones docentes y que bueno, necesitamos propuestas pensadas específicamente para que los chicos puedan aprender. Claro, lo que hoy se busca es una mirada integradora que recupere distintos aportes y superar las discusiones centradas exclusivamente a los métodos y pensar la alfabetización como un proceso complejo, donde intervienen tanto los conocimientos sobre el sistema de escritura como las prácticas de lectura y escritura. Sí, creo que muchos, tanto a nosotras como a las personas que están mirando, esto nos abre un poco la cabeza en pensar como un proceso de alfabetización mucho más complejo de lo que quizás antes pensábamos y teníamos. Sí, que también todavía nos quedan muchas preguntas y cuestiones que resolver, así que vamos a pedirles que nos envíen audios al 291-85-43-39. Y queremos que nos cuenten ahí experiencias, cómo aprendieron ustedes a leer y escribir. Queremos escucharlos desde el otro lado. Si tienen alguna pregunta para las chicas, la pueden mandar ahí. Así que vamos a una pausa por el momento y ahora volvemos. La naturaleza genera belleza, ella genera ecos. Cuando usas ecos, mantienes la naturaleza viva. Ecos, naturaleza genera belleza. Natura, viva tu belleza viva. Bueno, después de esta pequeña pausa vamos a seguir con Entre Líneas. Ahora llegó el momento de escuchar los audios que nos fueron llegando y quienes nos acompañan y nos están oyendo desde sus casas. Sí, porque hace un ratito les pedimos que manden audios y nos cuenten experiencias sobre cómo ustedes se relacionan con la lectura y escritura o cómo se relacionaron. Vamos a escuchar el primer audio. Sí, Pato. El otro día la señora Mica los contó un cuento usando títeres en los dedos y fue re divertido. Ay, me encanta esta experiencia. Re linda. Bueno, estos recursos los ayudan mucho porque mezclamos juego, imaginación, lenguaje. Y bueno, en inicial, por ejemplo, es súper importante porque lo estamos acercando a aprender, a participar. Y por ejemplo, cuando los chicos usan la imaginación, sienten la parte se sienten parte de lo que está pasando, entonces también aprenden a partir de eso. Y por ejemplo, un cuento contado con títeres, además de ser re divertido, también es una forma de acercarlos a las palabras, a los relatos, a las experiencias del lenguaje. Qué lindo, qué linda experiencia. Bueno, Pato, vamos con el segundo audio. Hola chicas, les quería contar que en el caso de mi nene, por ejemplo, aprende un montón con las canciones. Lo escucho que después las sigue cantando, veo que se acuerda las letras, dice algunas palabras. Me parece re lindo escucharlo cómo aprende. Bueno, sí, la verdad es que tiene mucho sentido lo que dice este audio. Sí, porque aparte los chicos aprenden utilizando múltiples recursos. Por eso es muy importante ofrecerle como muchas puertas, saber cuál para ellos es mejor, cuál les ayuda más. Así que está muy, muy bueno. Y creo que tenemos un audio más. ¿O no? Sí, nos Hay queda un tercer audio. A ver, escuchémoslo. En mi época hacíamos mucha caligrafía y copiábamos todo del pizarrón. Me acuerdo que pasábamos horas escribiendo las letras una y otra vez. ¿Sabes que yo me identifico bastante con eso? Sí, fueron prácticas muy utilizadas durante muchos años y algunas todavía siguen siendo útiles para algunas situaciones puntuales, pero bueno, hoy buscamos que leer y escribir tenga un propósito y un sentido para los chicos. Entonces, no necesitamos solamente copiar por copiar, sino comprender qué escribimos y qué quieren decir, qué están leyendo. Claro. Bueno, me re gustaron estos audios, La verdad que muy linda sección, me gustó mucho. Nosotros también. Pero llegó nuestra parte favorita. ¿o no? Sí. ¿Sabes qué vamos a hacer ahora? No, ¿vos sabés? Sí. ¡Mito realidad! ¡Vamos! Bueno, ahora sí, para comenzar con nuestra sección de mito realidad, para los nuevos oyentes que todavía no lo conocen, la producción nos prepara diferentes secciones y afirmaciones donde nosotros tenemos que responder si es realidad o si es mito. Así que nada, vamos a arrancar. La primera es, ¿los niños aprenden a leer solamente cuando entran a primer grado? Es difícil igual. Yo diría que Pero realidad. para mí realidad. Sí, para mí es realidad. Es un mito. ¿En serio? Sí, los chicos empiezan
involucrarse con la escritura mucho antes de ingresar a primer grado y a la escuela. Bueno, eso fue justamente uno de los aportes que adentraron Ferreira y Teberoski. Retomando un poco lo dicho antes, ellas demostraron que los niños no esperan a que alguien les enseñe para pensar sobre la escritura, sino que desde muy chiquito elaboran hipótesis acerca de lo que se escribe, cuántas letras hace falta para que una palabra diga algo o que alguna de las palabras se escriban diferente a otra. Bien, buenísimo. Bueno, otra de las cuestiones que nos mandó la producción de las afirmaciones es que dice que existe un único método perfecto para alfabetizar. Para vos esa es difícil. Por Para todo lo que mí, ya charlamos sí. antes. Yo voto que realidad. Sí, yo estoy ahí. Para mí es realidad. Bueno, esa también es un mito, porque no hay un único método ideal para todos, porque como todos somos un mundo de posibilidades, cada grupo es distinto y bueno, vamos a necesitar distintas estrategias. Claro. Cada chico que aprende es un mundo de posibilidades, la verdad. Claro, como que no existe una receta universal, lo importante es elegir estrategias adecuadas para cada grupo y situación. Claro. Sí, o sea, es algo real. Cada uno, como cada una de nosotras, como somos todas diferentes, vamos a necesitar distintas estrategias, la verdad, como para leer, como cuando estudiamos también. Y también tener en cuenta que cada niño viene de un contexto diferente y que se desarrolla en un panorama distinto, la verdad. Y que por eso hoy buscamos combinar todas estas estrategias y pensar las propuestas a partir de eso, de que realmente tengan sentido para ellos. Claro, lo que sabemos también es que para aprender a leer intervienen muchas habilidades diferentes. Una de ellas es la conciencia fonológica, que es la capacidad de reconocer y manipular las unidades sonoras del lenguaje, como los sonidos de los fonemas, las sílabas y otras estructuras del habla que forman parte de las palabras. Algunos de los chicos necesitan más trabajo sobre estos aspectos, mientras que otros avanzan con mayor facilidad. Y sí, la verdad que actualmente se reconoce que la conciencia fonológica favorece el aprendizaje lector. O sea, eso es algo que es indiscutible. Pero también que se desarrolla cuando jugamos con estas experiencias de lectura y escritura. Por eso la relación entre ellas es un interjuego, es interactiva y que algunas de estas habilidades aparecen antes de aprender a leer y se fortalecen a medida que vamos llevando a cabo el proceso, ¿no? Y vamos avanzando en la lectura y la escritura, y por esto mismo hoy la alfabetización la podemos ver desde una mirada más amplia, que combinamos estrategias y que tenemos como fin asegurar el aprendizaje, el sentido, la comprensión, y que vamos a enfocarnos en las características y en lo que necesite cada grupo, ¿no? Qué lindo, qué lindos aportes. Bien. Bueno, la última dice que para aprender a leer hay que memorizar todas las letras. Y yo aprendí así que para mí yo te tiro esta. Para mí es realidad. Para mí es realidad. Yo aprendí primero a identificar todas las letras y después nos ponían a escribir o leer. Sí, pero es un mito, chicas. Es un mito. Bueno, conocer las letras es importante, pero alfabetizar implica mucho más que memorizar. También supone comprender significados y participar en situaciones reales de lectura y escritura. Aprender a leer significa escribir un proceso complejo que involucra aspectos lingüísticos y cognitivos. Para esto me gustaría situar desde la perspectiva más integradora, y quería citar a María Clemente Linuesa, que sostiene que aprender a leer y escribir implica tanto conocer el sistema de escritura como participar en situaciones reales donde leer y escribir tengan un sentido. Que no se trata de elegir enseñar entre letras o trabajar con textos, sino articular ambos. O sea que tenemos que mezclarnos con las estrategias y con los grupos y las necesidades, que sea algo que veamos, que podamos aplicar, que podamos jugar, todo. Claro. Sí, bueno, y acá también el rol docente es fundamental. No solamente enseña, sino que también tiene que llevar cierta dinámica, cierto intercambio, guiar conductas de los chicos, ampliar esta como dinámica que hay entre ellos, porque así también se enriquecen cada uno por sí mismo. Claro, qué interesante. Bueno, Sí. buenísimo. Bueno, damos por finalizado esta sección de mito realidad
Para la próxima también los esperamos para seguir jugando con esto. Bueno, creemos que nada, después de esta charla, de estos juegos y esta experiencia, nos enriqueció muchísimo conocer un poco más sobre la alfabetización y sobre todo lo que esto conlleva. Esperamos que del otro lado también haya llegado esta información y conocer un poco más lo que implica y lo que es acompañar a niños y niñas en este proceso y quizás también ver los distintos puntos de vista, las distintas miradas de ustedes, tanto de la psicopedagogía como de la maestra de nivel inicial. Un poco también entender esto de que cada niño tiene su tiempo, su ritmo para su propio aprendizaje. También me llevó un poco esto de que la alfabetización va a ser un poco más a una sociedad más homogénea. Y por otro lado también me pareció súper valioso los juegos de distensión y todo lo que pudimos lograr y que se vuelva una charla muy linda. Sí, la verdad que lo que nos podemos llevar de esto es que es un juego que nos compete a todos, tanto a las docentes como a la psicope y como en general a la sociedad, y que es darle la mano a la niñez básicamente como para poder enseñar. Sí, totalmente. El juego es parte de todo esto, ¿no? Y que va de la mano con la alfabetización claramente. No sé, yo sé. Sí, les quiero invitar a investigar un poquito más, a chusmear cómo están las aulas, también a entender un poco el por qué se enseña, el cómo se enseña, el qué se enseña. Siento que es muy bueno que todos nos involucremos, aunque sea de manera un poco alejada, pero estar al tanto de cómo estamos hoy todos. sí, aparte creo que estuvo bueno mostrar específicamente tanto las estrategias del aula como las miradas de otros autores que hablaron de esto para que también las familias que acompañan a estos niños y niñas puedan entender un poco más la importancia de todas las tareas, de todas las consignas y materiales que piden las seños y las psicopedagogas. Así que... Bien, y bueno, esperamos que del otro lado también haya sido igual de placentero para ustedes y que los haya podido invitar a reflexionar. Así que muchas gracias a ustedes también por acompañarnos hoy. Bueno, nos vemos en otro episodio de Entre Líneas. Chao. Chao.